Ya, listo, estamos grabando, ¿ah? Ya. Ya, entonces, como le dije, vamos a ver empujes de suelo. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante estudiar los empujes de los suelos? Bueno, la principal es que en varias obras de ingeniería que son muy comunes, en verdad, se necesita saber cuánto va a ser la solicitación que va a imponer el suelo sobre distintas estructuras, tales como muros de contención, por ejemplo, ahí puntales en una excavación, o en pila o pilotes para estabilizar taludes. O también pueden ser muros, otras cosas, ¿ya? En esta parte. Creo que, bueno, ahí sí, ya. Ya, entonces, por ejemplo, aquí a mí me interesa saber qué presión va a ejercer este suelo sobre este muro y así después podemos obviamente diseñar este muro de hormigón en base a estas solicitudes que vamos a tener, ¿ya? Lo mismo acá en las excavaciones. ¿Dónde tenemos excavaciones? Prácticamente en todos los edificios que se hacen en Santiago que tienen subterráneo, uno necesita hacer excavación y para eso necesita estructuras de contención, ¿ya? Quizás con puntales no es lo más típico, pero por ejemplo para hacer zanja o cosas así igual se puede, ¿ya? Y se ocupan harto. Bueno, ahí están los tipos de obras en los que se requieren, que los principales son excavaciones y contenciones, por ejemplo, no sé, de taludes, para cuando se hacen carreteras, por ejemplo, y una infinidad de cosas que ni se imaginan. Ya, entonces, en general, los empujes siempre van a depender de la deformación eh, que va a tener el suelo, ¿ya? En base a la deformación existen tres tipos de empuje. El primero, el geostático, que es una deformación nula, que en general nunca ocurre, ¿ah? De ahí viene el caso activo o empuje activo, que en este caso la deformación lateral es positiva. Se refiere positiva a que el suelo va a pasar a un estado en que va a estar un poquito más suelto, por así decirlo. Entonces, como al pasar a ese estado, va a haber un caso de empuje que es más favorable porque va a empujar menos el suelo hacia la estructura. En el caso pasivo es lo contrario, es como que el muro presiona al suelo, el muro se deforma hacia donde está el suelo y el suelo pasa a estar en una condición como más densa o más apretada, por así decirlo. Entonces se produce un empuje mayor sobre el muro. Ahí lo vamos a ver con más detalle, pero estos son los tres tipos y tienen que tenerlo súper claro que esto depende de la deformación. Y lo otro que tienen que tener claro es que la deformación lateral nula es casi imposible. Ya, vamos con el empuje geostático, que es el que les dije que generalmente nunca se da. ¿Ya? Deformación cero, o sea, el muro está estático, tal cual se instaló ahí, se construyó, no hay deformación. Y ya, entonces, como ustedes ya saben, las tensiones horizontales se determinan como una fracción de la vertical, o más que una fracción, es la vertical por un coeficiente y este coeficiente va a depender del tipo de empuje que estamos determinando. En el caso geostático, este se llama K0 y se determina muy simple, que es con la ecuación de Jackie o Haki o como quieran llamarlo, que es 1 menos seno de phi, y esto en suelos finos que pueden tener sobreconsolidación, pero en general eso nunca va a pasar en los ejercicios, así que tranquilos con eso. Eh, bueno, y el empuje, nada más que el área de esta figurita, así que nada que hacer, ahí falta un cuadrado. Ya, eso es súper simple, igual que en análisis estructural y todas esas cosas. Nada de otro mundo. Chucho, fui para el otro lado. Ya, entonces ahí tenemos la ecuación. Y ahora vamos a pasar a los casos activo y pasivo de Rankine, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, esta figura, es, yo diría que lo más importante en esta parte del curso, ¿ya? Tienen que tener clara esta figura, muy clara, ¿ya?
aquí están los tres casos: pasivo, geostático y activo. Si se fijan, esto es rotación o deformación. Ambas son similar, por así decirlo. Y aquí pueden ver que en el caso geostático, el K está en un valor central de deformación 0 y tiene un valor que es más cercano al activo que el pasivo, ¿ya? Pero es mayor que el activo. Al haber deformación lateral positiva, que es lo que tenemos acá, o sea, el muro cede, o sea, esta cuña de suelo, que se supone que es la que va a fallar, eh, pasa a tener este espacio reducido a tener un espacio más grande. O sea, este se va a deformar hacia el muro, que ya es roto, entonces va a estar en un estado más suelto. Entonces lo que yo voy a empujar sobre el muro va a ser menos, ¿cierto? Tiene lógica. Entonces, ¿qué pasa eh, con mi empuje? Tiene que disminuir y por ende el coeficiente lateral de empuje va a disminuir. En el caso pasivo, es el contrario, el muro se deformó hacia donde estaba el suelo. Entonces ahora yo estoy empujando el suelo y el suelo pasa a tener un espacio, por ejemplo, en la cuña pasa a tener ese volumen o área y pasa ahora, debido a la deformación, tiene menos área. O sea, tuve que comprimir el suelo y el suelo reacciona empujando el par acción reacciona empujando hacia el muro con una fuerza mucho mayor o tensiones mucho mayores. Entonces acá el coeficiente de empuje lateral pasa a ser muchísimo mayor que en el caso activo. De hecho, si se fijan, muchas veces más que el caso activo, ¿ya? En que tenemos con eso. Entonces el pasivo siempre va a ser más grande que el activo, pero el pasivo más difícil que se dé, ¿ya? Y tienen que tener en cuenta que el caso geostático es más bien un caso, ¿cómo decirlo? Más de estudio eh, docente, por así decirlo. Entonces, se ve, pero en verdad no es lo que se ocupa. Ya, vamos a ver cómo se calcula en el caso activo. Ya, esto es según ranking, ¿ya? Bueno, no hay roce entre el suelo y el muro, porque es ranking. El muro tiene deformación traslacional, no rotacional, o sea, se mueve todo el muro, ¿ya? Completito, se desliza. Eh, bueno, obviamente el muro se forma de manera lateral porque se mueve todo el muro hacia allá. Y debido a esto, se pierde el confinamiento lateral y va a haber un empuje menor. Entonces esto es súper fácil. Uno determina las tensiones verticales en el suelo, ¿ya? Que vienen dados eh, por el gamma del suelo, una parte, profundidad, y también y también existe el efecto de la cohesión, que en este caso la cohesión nos va a ayudar, ya que dada la cohesión uno va a tener una altura crítica, que es esta que está acá, que en la que yo puedo, por ejemplo, hacer un corte horizontal en el suelo. Por ejemplo, si no existiera este muro, yo puedo cortar ahí y hasta H crítico. Yo no necesito contención porque la cohesión es capaz de sostener al muro, ¿ya? Entonces, si yo hago la suma de estas dos cosas, en este caso la resta, porque tengo que restarle esto, me va a quedar una parte que en teoría el empuje va a ser hacia el otro lado. Pero claramente el suelo nunca va a tomar al muro. Entonces esto se considera que aquí no hay tensiones, no hay empuje sobre el muro, pero sí en esta parte. Entonces pasamos a un caso que es favorable en el caso de la existencia de cohesión. Pero hay que tener mucho cuidado con la cohesión porque ustedes saben que puede ser variable y no es tan fácil asegurar que un suelo tiene una cohesión y que más encima esa cohesión es constante y bla, bla, bla. ¿Ya? Tienen que tener ojo, pero así funciona la cohesión. Y el empuje se calcula de esta manera que sigue siendo el área. Así que ahí no voy a dar más detalle. El caso Oye, una pasivo, pregunta. dime.
Lo que mencionaste sobre la cohesión es como por el comportamiento plástico que puede tomar el suelo. Es por la cohesión que tiene el suelo, porque es la unión entre partículas que... A ver, la cohesión es la interacción entre partículas que en general son pequeñitas y existen atracciones, ¿cierto? Que se producen naturalmente en el suelo. ¿Cachai? Entonces, si yo... piensa en la arena cuando está con agua y adquiere cohesión producto del contenido de agua que tiene, ¿ya? Entonces ahí existe una atracción entre las partículas debido a los meniscos de agua que se forman entre los granos, ¿ya? Y tú, de hecho, en la arena voy a hacer un corte vertical y la arena se va a mantener ahí, pero se va a secar y se va a caer, ¿ya? Entonces, claro, es por, no sé si no lo definiría como comportamiento plástico, ¿ya? Pero sí se debe a la plasticidad del suelo porque en general los suelos plásticos tienen cohesión, pero también hay otros tipos de cohesión, que es por trabazón, eh, pucha, hay distintos tipos de cohesión que se pueden perder al alterar la formación natural del suelo, ¿ya? Por ejemplo, la grava de Santiago, que existe una trabazón gigante, de hecho hay una cohesión muy grande, pero un suelo granular. Entonces, una vez que tú desarmas, por así decirlo, el depósito del suelo, ya pierde toda esa cohesión por completo. Entonces, ahí tienes que tener ojo, porque no es solamente por el comportamiento plástico, que tampoco lo definiría así, ¿ya? ¿Sí? ¿Entendiste? Sí, listo. Vale, Ok. gracias. Ya, en el caso pasivo es al revés, porque ahora estamos... Ah, esto de aquí es un puntal. De hecho, en esta lo voy a borrar porque se supone que aquí se deformaba hacia allá. En este caso, el muro se deforma hacia allá en el caso que exista un puntal. O pense que esto es un gato hidráulico, entonces yo estoy empujando esta parte del suelo y esta va a responder de esta forma. ¿Ya? Ahora, nuevamente vamos a tener la parte de sigma por el K y además la parte de la cohesión. Ese es KPA. Y en este caso, la cohesión nos va a ayudar porque yo estoy deformándome hacia el suelo, ¿ya? ¿Se ve la diferencia? No es fácil. Pero en este caso yo estoy tratando de comprimir el suelo, por así decirlo. Confinarlo. Y por eso en este caso la cohesión sí va a tener un efecto sobre el empuje que va a producir el suelo contra el muro. Y además cabe destacar que aquí el KP, si se fijan, aquí se cambian los signos. Va a ser positivo arriba y negativo abajo, entonces este va a ser mucho mayor, de hecho es uno partido en el K activo. Entonces mientras más pequeño es el K activo, más grande va a ser el pasivo. ¿Ya? Así que aquí los empujes pasivos siempre son muchísimo más grandes. Ya, ¿qué consideraciones tenemos que tener con ranking? Que esto es válido para los casos drenados, ¿ya? Cuando tengo C y Φ. Y si yo quiero evaluar un caso no drenado, C pasa a ser S sub U, que es la resistencia no drenada, y Φ pasa a ser 0. Al asumir esto, ¿qué consecuencia vamos a tener? Que Ka y Kp van a ser 1, porque Φ es 0. Y finalmente, los empujes van a depender netamente del S sub U del suelo, que es obviamente más grande en el caso pasivo que en el activo. ¿Sí? Ahora, ¿en qué caso se da la condición no drenada? ¿Quién responde? ¿No? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Bueno, se los digo entonces. La condición no drenada va a depender netamente de la velocidad de aplicación de la carga y de la permeabilidad que tenga el suelo. ¿Ya? Si tengo un suelo muy poco permeable, como el caso de una arcilla, por ejemplo, ahí convendría ocupar la resistencia no drenada, porque
que vendría siendo el caso más desfavorable. Entonces, en caso de un sismo o algo que genere que el suelo pase a tener un comportamiento no drenado, va a ser ese cálculo el que va a influir, ¿ya? Y además siempre es más desfavorable que el de Seyfried. O no siempre, pero la mayoría de las veces. Ya. Ahora pasamos a los empujes de Coulomb. Si se fijaron en Rankine, nosotros nos preocupamos de las tensiones. En Coulomb, nosotros vamos a estar preocupados de las fuerzas. Igual tenemos que determinar las tensiones, pero lo que se va a ser un equilibrio de fuerzas, ¿ya? Que actúan sobre la cuña de suelo en este caso, ¿ya? No sobre el muro. Entonces, bueno, en principal este modo son 3 pasos. Yo determino el mecanismo de la falla, determino las fuerzas que actúan sobre la cuña y después hago ecuaciones de equilibrio para determinar el empuje. ¿Sí? Muy simple. Aquí las imágenes las saqué de un libro y es más o menos para reflejar cómo se hace este análisis, ¿ya? Bueno, ¿qué consideraciones hay que tener aquí? Que eh, el suelo, aquí se puede considerar roce entre el suelo y el muro, ¿ya? Que es una ventaja con respecto a Rankine. También se pueden considerar inclinaciones en el talud de agua arriba, por así decirlo, del muro. Y bueno, eso generalmente, esas son las dos grandes ventajas que tiene. Y claro, que habla de la desventaja es que uno tiene que imponer una falla, pero en general esta falla va a depender más de si tiene cohesión o no. Ya, pero en el fondo lo que yo termino determinando son las fuerzas que actúan sobre mi cuña. ¿Ya? Esto es para determinar el empuje que va a producir esa cuña de falla sobre el muro. Ahora, también hay análisis en los que yo quiero evaluar la estabilidad del muro, entonces yo tengo que sacar eh, el empuje que va a producir la cuña sobre el muro, pero finalmente yo terminando evaluando, o sea, haciendo que el equilibrio de fuerzas sobre el muro en sí, y así yo puedo determinar la fuerza solicitante, la resistente, y así sacar factores de seguridad para saber si el cálculo está bien hecho. ¿Ya? En la imagen de abajo tenemos que me pareció interesante, que es que el roce o la inclinación, el roce de... Alguien habló por el chat. Sí, ¿por qué nunca me aparece el chat? Están preguntando si Ya, pasivo va hacia la excavación y activo hacia el suelo. Eso dice en el chat. ¿por qué PWT? ¿A dónde? No sé qué están viendo. Ya, verá. Lo que quiere decir esto es que en el caso de activo, el muro se deforma, por ejemplo, en este caso se deformaría en contra de esta fecha, ¿ya? Entonces la deformación va a ser hacia el lado izquierdo en este caso. Entonces este suelo, o sea, esta cuña en teoría, se va a desplazar hacia abajo, o sea, en diagonal. Al desplazarse en diagonal va a producir un roce contra el muro que va a ser en esta dirección. Por lo tanto, la fuerza que se va a aplicar en general del empuje más el roce va a tener una inclinación que va a ser esta debido a este roce. En el caso contrario, que el muro al igual se deforma hacia el lado izquierdo, yo voy a empujar esta parte del suelo y mi cuña de falla se va a mover en forma ascendente hacia el lado izquierdo. Esto va a producir un roce en la dirección contraria, por lo tanto el ángulo va a ser negativo. ¿Ya? Ese delta siempre se los van a dar. No sé si ahí aclaro. Y no sé de dónde salió eso P de W por T. No, esto no lo pesquen. Lo voy a arreglar porque aquí hay un errorcito. ¿Ya? No se preocupen por eso. Esto se los voy a subir igual para que lo revisen, pero voy a corregir ese errorcito. Y otros que encontré más atrás. ¿Ya?
Pero es que, claro, aquí estaban las ecuaciones completas, pero al final, por ejemplo, aquí le llaman T, pero en otras partes es como la cohesión por el largo de la falla, entonces depende de la anotación. En el fondo lo que tienen que tener claro, esto era como la resolución de esta ecuación, pero yo la borré, entonces por eso no lo van a entender. Pero lo que tienen que tener claro es que yo lo que tengo que determinar son todas las fuerzas que actúan sobre mi cuña, y yo sobre todas esas fuerzas tengo que hacer un equilibrio de fuerzas para encontrar el empuje final, ¿ya? Que va a ser lo que cierre, eh, lo que genera el equilibrio. Entonces va a ser un equilibrio límite, por así decirlo. Ya. Y aquí está lo que les decía. Entonces, la fricción suelo-muro va a depender de el tipo de análisis que estamos haciendo, si activo o pasivo, activo positivo, pasivo negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué beneficios tenemos de ocupar Coulomb? Es que vamos a poder considerar una inclinación en talud de agua arriba, podemos considerar una inclinación en el muro hacia el lado del suelo, y también podemos considerar el roce entre el muro y el suelo, ¿ya? Igual acá este delta en general lo dan, pero si no se puede determinar, dependiendo del tipo de contacto que existe entre el muro y el suelo. Por ejemplo, si es hormigonado contra terreno, uno puede asumir que, por ejemplo, el roce va a estar dado con, no sé, pues que delta va a ser phi, por ejemplo, o 2/3 de phi, ¿ya? Pero, por ejemplo, si el muro es liso, el roce va a ser menor. Entonces yo puedo decir, no, va a ser 1/3 de phi. En general va entre 1/3 y 2/3, ¿ya? Pero ahí, eso probablemente lo vieron en clase o lo van a ver en clase y el profesor los va a explicar mejor, ¿ya? Igual es súper difícil hormigonar contra terreno aquí, no sé si ustedes se lo imaginan, pero yo para poder hacer este muro tengo que hacer un talud aquí, hago el muro y después relleno. Entonces probablemente aquí no va a ser contra terreno, lo contrario sería la base, que ahí es más posible que sea contra terreno, ¿ya? Y aquí están las benditas eh, fórmulas para sacar el empuje activo y el pasivo. Aquí yo les recomiendo que en su calculadora, no sé si tienen TI o lo que sea, guarden esta fórmula, háganse un archivo, guarden esta fórmula, defínanla en función de los parámetros que tenemos, que es phi, n, delta y beta, ¿ya? Entonces así después usted les da los parámetros y ¡pum! Sale al tiro, ¿ya? Es lo más simple. Porque si no van a perder una cantidad de tiempo gigante. Y eso, ya. Vamos a ver el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Si no me dicen nada, supongo que no. No creo. Ya. Ya, vamos a ver cómo sale esto, ¿ah? Ya. Entonces, la pregunta 1, no sé si alguien ya la vio, pero va a ser de calcular empujes y puntos de aplicación, ¿ya? Tenemos un caso que tenemos dos estratos de suelo, ¿ya? El 1 y el 2, con propiedades 25 y 30, 19 y 20 de los gamma, kilonewton por metro. Bueno, aquí está por metro cuadrado, pero se refiere a que es por metro lineal, ¿ya? Por eso está en metro cuadrado, pero en teoría es metro cúbico, ¿ya? Y tenemos una carga uniforme aplicada en el coronamiento. Y además tenemos, ojo ahí, agüita, ¿ya? Tenemos el nivel freático ahí marcado. Y eso. Entonces nos piden determinar la distribución en profundidad de tensiones activas, la distribución en profundidad de tensiones pasivas, ¿ya? Entonces, vamos. ¿Ven bien ahí? Yo sí. Sí. Voy a agrandar un poquito esta parte. Ya. Entonces, ya aquí yo hice el dibujito lo mejor que pude. Y para determinar
como el perfil de tensión en profundidad, lo que tenemos que hacer es definir puntos en los que queremos calcular, ¿ya? Hay muchas formas de hacer esto, ¿ya? Así que si bien en los libros lo calculan como por parte, más enredado. Pero a mi parecer esta es la forma más sencilla. Entonces uno define puntos al inicio y al final de cada estrato, en general. O en el caso que hubiese agua también. Siempre que hay una división, se tiene que hacer, se tiene que calcular un punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre el estrato 1 y 2, como tienen distintos ángulos de fricción, puede tener distintos empujes, o sea, distintos coeficientes de empuje horizontal, ¿ya? Entonces, la tensión vertical tiene que ser lineal, pero la horizontal no necesariamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener estas variaciones de empuje lateral. Ya, como en este caso no nos hablan de... No tenemos, por ejemplo, inclinación en el muro, no tenemos inclinación eh, en el talud de agua arriba, no hay nada raro. Podemos ocupar Rankin, que es mucho más simple, ¿ya? Y además necesitamos hacer un análisis de tensión, entonces Rankin está, pero perfecto. Entonces, se calculan lo primero que tenemos que hacer es calcular los coeficientes de empuje con la ecuación súper hiper simple. 1 menos 0 de phi, 1 más 0 de phi, me da 0,41 para phi 25 y 0,33 para phi 30. Entonces, mientras más grande el phi, menor es el empuje, lo que tiene sentido, porque si mejora el suelo, voy a tener una menor solicitación sobre el muro. Y para calcular, súper simple. En el punto 1 determinamos la tensión vertical, que es igual a la sobrecarga que tenemos, uniforme, y la tensión horizontal que va a haber en el punto 1 va a ser nada más que la sobrecarga por el coeficiente lateral, ¿ya? En el punto 2 vamos a tener que la tensión vertical va a ser la tensión vertical en 1 más lo que se generó de lo que generó el primer estrato, ¿ya? Y eso va a ser el gamma de ese estrato por la altura de ese estrato, que en este caso H1 es 2 y el gamma es 19. Y después esa parte la multiplico por el empuje lateral y la sumo con el sigma H1, que era el anterior, y nos va a dar el empuje lateral en ese punto, que es 23,8. Ahora nos vamos al punto 3 y aquí en teoría el sigma vertical es el mismo, o sea, no en teoría, es el mismo. Entonces es súper simple calcular este punto ya que es el sigma vertical anterior, o sí, el sigma vertical anterior, pero ahora multiplicado por el coeficiente lateral del estrato 2 y me va a dar una tensión menor. Entonces voy a tener una caída de tensión en este punto. Y después nos vamos al punto 4, donde vamos a tener, en este punto ya tenemos la influencia del agua. ¿Se acuerdan que aquí estaba la flechita que se me olvidó poner? Entonces vamos a tener que la tensión vertical en 4 va a ser la tensión vertical en 3 más el efecto del estrato, gamma saturado 2 por H2, menos la presión de poros que se genera, que se considera hidrostática obviamente, que es el gamma del agua por H2 también. Entonces aquí se podría considerar el gamma boyante por H2. Entonces vamos a tener que la tensión vertical en 4 va a ser la tensión vertical en 3, o sea, horizontal en 3, que es la anterior, más la diferencia entre los gamma por H2 y por el coeficiente del estrato 2. Y da ese valor, 32,92. Y después solamente llevar estos puntos a una gráfica en profundidad y aquí van a estar la distribución de tensiones del suelo. Ahora, hay que tener ojo, aquí además hay que sumar el efecto del agua, ¿ya? Que es una tensión hidrostática, que es 0 en el inicio y en H igual 4 metros, que está de acá abajito, ¿ya? Súper importante considerar eso porque esto de igual manera va a generar un efecto sobre el muro, ¿ya? Sigamos, caso pasivo. El caso pasivo obviamente se va a dar
en el otro lado del muro, en esta parte. Y el procedimiento es exactamente el mismo, e incluso ahora es más fácil, porque tenemos solo un estrato. Entonces, calculamos solo para el estrato 2 ahora, porque solo el estrato 2 va a estar en el caso pasivo. Y ahora calculamos el KP para phi igual 30, 3. Si se fijan, es 1 partido en el K activo. 3. Y si se fijan, es muchísimo mayor que el anterior. Y aquí de nuevo, generamos 2 puntos. Uno al inicio y el otro al final del estrato. Como tenemos solo un estrato, vamos a tener solo 2 puntos. En uno, obviamente, es 0, no hay nada. Y en 2, vamos a tener que está el aporte que nos entrega, de la tensión vertical que nos entrega el suelo, que es gamma por la altura, 2. Y no le restamos el efecto del agua. Y después a eso se le multiplica por el coeficiente pasivo. ¿Ya? Y si se fijan, vamos a tener una tensión resultante que es mucho mayor. Y si después graficamos, en 1 es 0, en 2 es 122.3, tenemos este triangulito y además nunca hay que olvidarse del agua. Después, la parte C nos dicen los empujes pasivos y activos y sus puntos de ubicación. Ya, aquí, como yo tengo una distribución de tensiones, lo que yo tengo que determinar para sacar el empuje total que va a haber sobre el muro, simplemente tengo que sacar el área de todo esto, ¿ya? Obviamente, todo estos análisis son por metro lineal, entonces, por ejemplo, yo dividí todo por bloques, que son los que sabemos calcular, 1, 2, 3, 4, y el agua, y si se fijan, siempre van a ser, sí, siempre van a ser eh, rectángulo y triángulo, así que todo esto ustedes lo pueden poner en una tablita en la calculadora y ahí van calculando y es todo más fácil. Yo lo tuve que hacer a mano para poder explicarlo. Ya, entonces en el caso 1, por ejemplo, tengo una altura de 2 metros y una carga de 8.2 kilopascales. Entonces 8.2 kilopascales por 2 metros me da 16.4 kilonewton. ¿Por qué kilonewton? Porque estoy considerando que es por metro lineal, obviamente. Ya, entonces ahí tengo la otra unidad de metro y por eso me quedan solo los kilonewton. Y bueno, repito ese procedimiento para todo. Y después cuando quiero sacar el empuje, es la suma de todo. Me da 214.9. Aquí de verdad les pido que lo hagan ustedes también y ahí vayan viendo porque quizás me haya equivocado, quién sabe. Así lo verifican. Y si está mal, lo me avisan y yo lo cambio para que todos los compañeros lo tengan bien después. Y ya, ahora necesitamos saber el punto de aplicación. Entonces, ¿cómo se calcula el punto de aplicación? Esto vendría siendo el... Orlando, ¿quiere hablar? Hola, José, sí. Consulta, ahí justamente donde está en esa figura, nosotros acabamos de calcular todos los empujes activos, ¿no? Que son los triangulares. O sea, no solo los triangulares. Si nos vamos arriba, este es el empuje que nosotros tenemos. Yo los subdividí en figuras para así calcular el área más fácil nomás. ¿Ya? Perfecto. Pero 1, 2, 3, 4 y el agua son todos los... en la parte izquierda en este caso es el efecto del suelo y en la de la derecha está la del agua, por sí sola. Pero el empuje activo que va a haber sobre el muro va a ser la suma de todo. Listo. Ya. Entonces yo sumo todo y me da el valor del empuje. Ahora, yo sé cuál es el empuje, pero no sé a qué altura del muro se va a aplicar este empuje. ¿Ya? Al ver esto, yo ya sé que probablemente va a estar más inclinado hacia la parte inferior, pero eso tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo más simple es hacer una ponderación de la carga por el punto de aplicación de esa figura, por así decirlo, y se replica para todos y se divide por el empuje total, que es el símil a hacer como una especie de momento, por así decirlo,
¿ya? El momento que va a hacer cada cuadrito, porque al final ese valor o la aplicación de la carga va a ser como el brazo del momento, pero yo prefiero verlo más como una suma ponderada para sacar. Al final es como el centro de gravedad de esta figura feita, ¿ya? Y vamos caso a caso viéndolo, para que no tengan dudas. Por ejemplo, el 1, yo puse que estaba a 5 metros. Entonces aquí tenemos 4 metros y esta va a estar aplicada en esta parte, ¿ya? Entonces va a haber 1 metro, 5 metros. En el caso 2 va a ser 4 metros más 1/3 de 2 metros. En el caso 3 va a ser 2 metros. En el caso 4 va a ser 4/3. Y en el caso del agua también 4/3. ¿Sí? ¿No hay dudas con eso? Es súper fácil, solo que tedioso. Y me da 2,095. Entonces la carga se va a aplicar en este punto. Ya. Ahora vamos al caso pasivo. Que el caso pasivo es mucho más simple porque tengo dos triángulos nomás. Entonces ya al tiro sé que mi punto de aplicación va a estar a 1/3 de H2, que es 4, 1,33 metros. Y para sacar el total, simplemente calculo el triángulo del empuje pasivo y el del agua, y lo sumo y me da 323 kilonewton. Si se fijan, es mayor que en el empuje activo. Y ahora lo que me piden es determinar la fuerza resultante y su punto de ubicación. La fuerza resultante va a ser claramente la resta de ambos, ¿no? Y me puedo dar cuenta que va a existir una reacción que va a ser hacia la derecha en contra del muro de 108,1 kilonewton. Ahora, al hacer el equilibrio de momento respecto a la base del muro, vamos a ver que tengo un empuje, o sea, tengo el empuje pasivo, que va a ser negativo, por el brazo 1,33 más el empuje activo por 2,095, y eso me va a dar un momento positivo. O sea, no hay equilibrio. Entonces el muro en teoría va a rotar. ¿Ya? Igual este es un análisis súper sencillo de hacerlo. O sea, como les dije aquí, las cosas dependen de las deformaciones. Y en este caso, en la vida real, un muro no se va a deformar completamente rígido. Entonces, ahí hay un juego que es súper complejo, de hecho. Porque necesito saber, si yo aplico una carga sobre el muro se va a deformar, y según cuánto se deforme va a ser el empuje que va a producir el suelo. Entonces es como un juego cíclico. ¿Ya? Entonces esto es, académicamente hablando, podríamos decir eso en un mundo muy simplificado. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Igual esta parte es súper fácil, solo que tediosa y larga. Terminas asumiendo el sentido del momento por la diferencia que hay en la sumatoria, ¿no? Sí. O sea, Ah, nosotros tenemos la regla en la mano derecha, o al menos así lo hago yo, que si el dedo apunta para arriba es positivo, si apunta para abajo es negativo. Entonces siempre tomo esa... creo que ese- la regla de la mano derecha es hacia afuera es positivo y hacia ti, por eso sí es negativo. Por eso te decía. mm, bueno, da lo mismo. Independientemente de eso, lo que tú tenés que ver es cuál de los dos momentos va a ser mayor que el otro. Ah, y ese, por eso y te da el sentido, simplemente es eso. Claro. Ah, Entonces yo voy a listo, ya. saber cuál de las dos fuerzas está ganando. ¿Ya? Si diera cero, yo podría decir que está en equilibrio. Sí, Matías, según yo también lo determino así. Pero bueno, ahí hay distintas formas de verlo. Lo importante es que hay que ser consistente nomás con el momento. Si uno es consistente, todo va a estar bien. Ya, ¿alguna duda sobre esta pregunta? Según yo no es nada de otro mundo. Pura matraca, ¿no? Ya, vamos a la segunda.
porque ya me queda poco tiempo. Ya, entonces vamos a la pregunta 2, que está más entretenida. Pero tampoco tanto. Ya, entonces ahora vamos a tener un muro cantilever. Y si se fijan, acá... Bueno, vamos a leer la pregunta primero. Al determinar la estabilidad de un muro cantilever de la figura 2, considere que el muro se construye hormigonado contra terreno. ¿Ya? Ahí hay un dato. Y que el suelo que existe corresponde a una arcilla. Eso es la base del muro. ¿Ya? Como material de relleno se utiliza un material granular grueso, que es el que vamos a tener en esta parte. Y nos dicen que el nivel freático está a 10 metros bajo la base, eso es para despreciarlo simplemente. Y ahí nos dicen que notemos que el eta o n va a ser 0, o sea, el ángulo de esta parte del muro es 0, que delta es 15, y si además notamos, tenemos un beta aquí que es de 8 grados. Y nos dicen, desprecie el empuje pasivo. Entonces, esto que está aquí, no nos interesa ya. Nos piden determinar el factor de seguridad al volcamiento y el factor de seguridad al deslizamiento. Y nos piden comentar acerca de la estabilidad. ¿Ya? Eso, ahora, tenemos un delta, tenemos un beta, hay que usar Coulomb. ¿Ya vieron el método Coulomb, cierto? Sí, no. Serapio. Ya, entonces, aquí yo dibujé el murito, cantilever, con todos los datos que nos entregan. Puse aquí los parámetros que vamos a necesitar para determinar los coeficientes. Ya, a ver. Ojalá que con esto se le haga más fácil entender. Ya aquí están los coeficientes que les mostré antes de la formulita esa chiquitita. Que ustedes tienen que tener programada, si no van a perder mucho tiempo. Y yo reemplacé estos valores y me dio 41. Con phi 25, ¿ya? Porque ese es el phi del relleno. Ah, ya, aquí se me olvida un detallito no menor. Que para hacer el análisis de este muro, yo voy a considerar que el muro llega hasta esta parte. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque yo tengo que evaluar la estabilidad del muro completo. El empuje que se produce en esta parte solo me va a servir para evaluar la falla estructural del elemento, ¿ya? Porque yo voy a tener la distribución aquí y aquí se podría producir una grieta en esta parte, ¿ya? Podría fallar en esta parte. Se puede generar una rotura plástica en esa parte del muro y podría fallar por eso, pero al calcular los empujes acá yo no podría determinar una falla general del muro, ¿ya? O el deslizamiento del volcamiento. Entonces, para yo determinar esa, tengo que evaluar el muro como un completo, ¿ya? Como un sistema completo, donde en esta parte voy a tener mi empuje, que me va a generar un deslizamiento de este, o un volcamiento respecto al punto más desfavorable, que en este caso sería esta esquina. Entonces, claro, todo este peso de suelo, en el fondo me está ayudando porque está sobre el pie, por así decirlo, del muro, ¿ya? Sobre la base del muro. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? ¿Lo podéis decir de nuevo? Ya, mira, que yo necesito determinar la estabilidad o los factores de seguridad del muro de contención, del muro cantilever, ¿ya? Si yo evalúo como que la falla va a estar aquí en diagonal, ¿ya? Como por ejemplo ahí, yo con esta cuña podría determinar la estabilidad de esta parte del muro y que podría fallar como estructuralmente, ¿ya? Pero a mí no me están pidiendo eso. Me están pidiendo determinar el volcamiento y el deslizamiento. O sea, yo tengo que evaluar al final
el muro como un bloque, ¿ya? Porque todo esto es lo que va a deslizar finalmente, ¿cierto? Porque esta parte vas a hacer como de ayuda al muro, porque esto le va a entregar peso, que se va a traducir en un roce en la base, que me va a generar una ayuda al deslizamiento, y además me va a generar una ayuda al volcamiento, porque si yo determino los momentos, este peso me va a estar generando un momento que me va a estabilizar el muro y no desestabilizarlo, ¿ya? Porque va a tener el empuje que va a producir toda esta parte, o una cuña de suelo aquí, que me va a intentar generar un volcamiento del muro, y este peso me va a estar ayudando, e incluso hasta la sobrecarga en este punto me ayuda, ¿ya? Porque todo esto me va a generar una carga que me va a generar un momento positivo, ¿sí? Perfecto, gracias. Ya, sigamos. Y bueno, dicho eso, bueno, tenemos que calcular esta nueva altura, H0, que va a ser la que yo les dije, les comenté recién. Y bueno, ahí es ponerse a calcular. Entonces, ¿cómo partimos? Obviamente, como tengo todos los datos, calculo el coeficiente activo, ya les dije ahí con la ecuación chiquitita, y les dije en el PPT, en la diapo 13, está la ecuación. Y bueno, eso. Necesito calcular H0. H0 va a ser 0,9, que es esta parte, a 6,1, que es desde eh, el fin de la base del muro hasta el coronamiento del muro, y además hay que sumarle este cachito que está aquí, que es el que se produce por el ángulo que existe, ese mini talud que hay ahí. Ya, entonces eso va a ser nada más que 3, que es esto aquí, por tangente de 8. Sí, perfecto. Ya. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Y me da 7,42 metros. Eso va a ser H0. Entonces ahora calculamos la fuerza que se va a generar sobre esta cara del muro, ¿ya? Y como vimos también en el PPT, la fuerza no es más que el gamma saturado por la altura, al cuadrado medio por el empuje activo. Acá, como es un suelo granular grueso, no hay cohesión. Al no haber cohesión, no tengo que considerar nada más que esto, ¿ya? Lo que sí tengo que considerar es el efecto de la sobrecarga, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en el paso que sigue. Entonces, yo aquí determiné el módulo de esta carga, pero tienen que recordar que esta carga está inclinada debido al roce que existe, que nos dicen que es de 15 grados, ¿ya? Entonces, yo necesito calcular esta carga en las dos componentes para después hacer la sumatoria de momento y todo es más fácil, ¿ya? Esta carga se aplica en H0 tercios, ¿ya? Porque es triangular. Y eso, bueno, al descomponerlo por ejemplo, la carga, que me dio 203,2 kN, yo la multiplico por el coseno de delta y me va a dar 196, después por el seno, me da la componente ni, y tengo mis dos componentes de la carga. Ahora, para el caso de la sobrecarga se hace lo mismo. Como esto es una sobrecarga uniforme, consideren la horizontal aquí, ¿ya? No así distribuida, que no me gusta. Entonces esta carga en verdad yo la puedo trasladar a como si fuera horizontal, en esa dirección, la dirección hacia el muro. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan aquí la distribución de tensiones, esta se termina traduciendo como un bloque, que es lo mismo que vimos en el caso anterior. Miren. Aquí, por ejemplo, esta parte viene dada solamente por la sobrecarga, ¿ya? Entonces en general siempre se hace eso. Se pasa lateral contra el muro. Entonces, dicho eso, la fuerza va a ser el QS por el H0,
por el coeficiente y por el coseno del ángulo para sacarla la componente X. Y lo mismo, el QS por el coeficiente, por el H0 y por el seno para sacarla de la dirección Y. ¿Ya? Y estas van a ser mis fuerzas solicitantes sobre el muro. Ahora necesito saber cuáles son mis fuerzas resistentes. ¿Ya? Para determinar las fuerzas resistentes, ¿qué fuerzas resistentes tengo yo? Tengo el roce y el peso. Oye, José, una pregunta. Dime. Es que la carga distribuida sale que está, que no es completamente vertical, que tiene el ángulo 8, de 8 Sí, eso grados. dije, que la consideráramos horizontal. Ah, ya. ¿Ya? No había escuchado, Sí, sí, gracias. al final con eso lo que tienes que hacer es como convertirla nomás. Sí, Pero proyectarla. Por eso. sí, simplifiquémonos. Ya. Entonces ya tengo el peso y el roce que se me va a generar en el muro. Ya, entonces para determinar el peso voy a hacer lo mismo que hice antes, pero para determinar el empuje, pero lo voy a determinar para determinar los pesos de cada uno de estos bloques que los separé nuevamente rectángulos y triángulos para simplificarlo. Nuevamente aquí lo ideal es hacerse un Excel en la TI o en el computador y van poniendo los parámetros y listo. Les voy a dar todo súper rápido y fácil. Y bueno, nada, por ejemplo, esta parte es 0.42 porque la determinamos antes. H0 era 7.42 y 61 más 0.97, así que ahí se determina esa parte. Entonces tengo 3 metros por 0.42 y por el gamma. Aquí me falta un medios. ¿Ya? Pero según yo este valor está bien, porque esto yo lo hice en el Excel. Así que confíen en mí. Espero. Ya, entonces ahí tengo un error. Y en la parte 2, lo mismo. 3 por 6,1 por el gamma saturado. El 3, 0,4 por 6,1 por el gamma del hormigón, que está ahí. Y así sucesivamente. Calculo todas las partes. Y además aquí, ojo, también hay que considerar la sobrecarga. Ya que está aplicada en los primeros 3 metros. Ahí la dibujé horizontal para que no quedaran dudas. Si yo sumo todas estas cargas, me va a dar el peso total de todos los componentes que están participando sobre el muro, ¿ya? Sobre la base del muro, ¿ya? Y me da que el peso total es 5,81. Ahora, si yo en la fuerza, en el eje Y, que está el peso aquí, sumo la componente, ¿se acuerdan que esto tenía una inclinación? Entonces tenía una componente que también era en la dirección Y. Sumo el PAC y me va a dar ese valor. ¿Ya? 653.6. Que esa sería como la fuerza en I total que vamos a tener. De hecho, no es la total porque no sumo esta. Pero casi. Ya, pero es para que no se olviden de eso. No es solo el peso, porque eso también me va a ayudar a determinar la normal. Porque como ustedes saben, el roce es la normal por el mu y el mu el similar a tomar el tangente del ángulo de fricción. ¿Ya? Entonces, ya. Bueno, vamos primero por el factor de seguridad del volcamiento. ¿Ya? Acá yo defino un punto, considero todas mis fuerzas resistentes y les calculo el momento. Después las solicitantes y calculo el momento. Y la razón entre ambas me va a dar el factor de seguridad. ¿Ya? La resistente partido de la solicitante y eso tiene que ser mayor que 1,5. En teoría que 1 para que sea estable, pero 1,5 ahí para estar seguro. Y eso lo van a ver más adelante ahí con el profe, yo creo, porque si le hizo una introducción no creo que haya llegado directamente a esto. Ya, entonces, ¿cómo calculamos el momento? Bueno, es simple. Sigo considerando las mismas figuras anteriores, ¿ya? La subdivisión. Como yo ya tengo el peso de cada subfigura, yo ahora simplemente le sumo el brazo aquí, o sea, la multiplico por el brazo y voy a tener el momento que me va a producir cada una de esas
partes o subdivisiones del muro. Por ejemplo, el 1, yo tengo que hay 1.8 metros hasta esta parte y la base del triángulo son 3 metros. Entonces yo sé que, bueno, va a tener 1,8 más 2/3 de 3 metros, porque yo sé que el centro de gravedad del triángulo está a 1/3 del lado mayor o del cateto. No sé cómo decirlo, pero ustedes me entienden. Yo sé que me entienden. Ya, y después en negativo, por lo mismo que les dije antes, va a tener un sentido horario. Pero ahí, nuevamente les digo, el signo da lo mismo mientras sean consistentes. Y después, el 2 lo mismo. Tengo 1,8 más la mitad de 3. Ahí está. Para el 5, bueno, aquí me desordené. También lo mismo. 4,8 medios. Después, para el 3 va a ser 1,8 menos 0,2, porque esto es 1,8 hasta aquí, esto mide 0,4, la mitad, 0,2. Y bueno, el 4, que aquí está aquí 1,8, hasta aquí 1,4, menos 1/3 de 0,3. Que está ahí. Y el QS, que es lo mismo que el 2, el mismo brazo. Y eso me da 1691 kilonewton metros de momento. O sea, esas son mis fuerzas resistentes ayudándome a que el muro no vuelque. Ahora calculo las solicitantes. Entonces, para las solicitantes, ¿cuáles voy a tener? Las dos que calculamos acá arriba. ¿Ya? El PAC, la carga calculada con Coulomb, y el efecto de la sobrecarga. Ya que yo las puse aquí, y aquí tenemos los brazos de aplicación. Como esta es una distribuida horizontal, el punto de aplicación va a estar en el centro, y como esta proviene del perfil que es triangular de tensiones del suelo, está H0/3, ¿ya? Entonces, partimos con la sobrecarga. Vamos a ver que la fuerza producida por la sobrecarga en X se multiplica por el brazo, que es H medios, y va a ser positiva, ¿ya? Porque esta va a ser la que me va a hacer volcar el muro, y vamos a tener también la componente horizontal de la carga producida por el suelo, por H/3, que esa también me va a hacer volcar el muro, y en este caso la componente I de cada una de estas fuerzas me va a ayudar a que el muro se mantenga estable, ¿ya? Porque como van hacia abajo, me van a generar un momento en el sentido opuesto. Y bueno, ahí está, la componente I de la fuerza producida por la sobrecarga por 4,8, que es el brazo desde 0 hasta ese punto, que yo estoy considerando que es donde se está aplicando esta componente. Y lo mismo para la carga producida por Rankine. Si yo calculo esto, me va a dar un momento de 375.8 kN. Ahora, si yo quiero determinar el factor de seguridad, es simplemente el momento de la fuerza resistente en las solicitantes. Y me da 4.5. Entonces, estamos bien. El muro no se va a volcar. Que es lo típico de estos muros cantilever, porque yo al final termino ocupando el suelo en mi beneficio. Ahora vamos al deslizamiento. Entonces, para determinar el deslizamiento, lo que yo tengo que determinar es el roce que va a tener la base del muro. Este roce T que yo puse aquí es la normal que se produce por tangente de phi. La normal en este caso va a ser el peso de todo lo que está sobre la base, que ya lo calculamos antes, más el efecto de la sobrecarga de esta parte, en I, más el efecto de la componente I de la carga del suelo, producto de este roce entre el muro y el suelo. ¿Ya? Y si yo sumo todo eso, me va a dar una carga total de 669.3 kN. Si yo ahora eso lo multiplico por el tangente de phi, considerando phi igual 30,
me va a dar 386.4 kilonewton. Y esa va a ser mi carga resistente. Ahora, yo necesito calcular mis cargas solicitantes. Entonces necesito las componentes X de mis dos cargas solicitantes, que es la sobrecarga y la carga producida por el suelo. Y esa suma, que es la que está aquí, me va a dar 255.1 kilonewton. Nuevamente, si quiero determinar el factor de seguridad, carga resistente en carga solicitante, y me va a dar 1.52. O sea, claramente lo que va a controlar el deslizamiento en este caso. Y eso. Me pasé 2 minutos. No sé si tienen duda. Yo no tengo problema en quedarme un poquito más de rato. ¿Alguna duda del auxiliar? ¿De la materia? ¿De lo que sea? Yo tengo una duda del laboratorio. O sea, de la materia pasada. Sí, pero, mira, terminemos con O las sea, dudas del sí, sí, auxiliar eso. y de ahí te respondo eso. No tengo tal. Ah, ya, eso es netamente por el factor de seguridad que me entrega. Porque, por ejemplo, al volcamiento me dio un factor de 4.5. O sea, yo arriba tengo lo que mi fuerza resistente, o momento resistente en este caso. Entonces, eso es toda la capacidad que yo tengo para, eh, para resistir o para evitar que el muro vuelque. Y las solicitantes son los empujes que me está generando el suelo, ¿ya? Entonces, la razón me va a dar qué tan seguro es el muro, ¿ya? Entonces, si es 1, voy a estar en el límite, o sea que lo resistente va a ser igual que lo solicitante. Y eso obviamente no me gusta porque por A, B o C motivo, no sé, me equivoqué en un cálculo y resulta que la solicitante es un poquito mayor y se va a volver inestable y se puede fallar. ¿Ya? Entonces, por eso siempre se calcula con factores de seguridad general 1.5 para los casos estáticos, que es el que predomina en el tiempo. Y sobre 1.5 uno está bien, en general. Entonces, más de 1.5, mejor. Más seguro todavía. ¿Cachai? Pero 4.5 en teoría para este caso sería ineficiente, por así decirlo, el modelo. O sea, tiene mucho más. Entonces yo al verificar el deslizamiento me doy cuenta que en el deslizamiento sí repito el procedimiento, pero para las cargas horizontales me da 1.52. O sea, estoy al límite de lo que se requiere, que es 1.5. Entonces el modelo en verdad sí es eficiente, solo que lo que controla mi modelo va a ser el deslizamiento. Igual aquí piensen que evaluamos dos casos. Hay muchos más casos de falla, ¿ya? Por ejemplo, la falla estructural que le había dicho de esta parte del muro. ¿Ya? Igual aquí, por ejemplo, tampoco consideramos el empuje pasivo, que el empuje pasivo no hubiese ayudado aquí. Porque yo aquí hubiese tenido un empuje hacia allá. Todas esas cosas tienen que tener en cuenta. ¿En qué parámetros se basa para decir que la fuerza inclinada la tomaremos como horizontal? ¿Y hasta qué límite se puede asumir así? ¿Te referirías a sobrecarga, Milvis? ¿Sobrecarga? ¿A esto? No, lo tomé así por simplicidad, para no hacer descomposiciones que igual son simples de hacer. Ya en teoría yo la tomé como si esta carga fuera horizontal, pero lo que sí siempre se hace es que esa carga horizontal se considera horizontal contra el muro. O la sobrecarga que haya aquí también se traslada en profundidad. Ya, si fuera triangular es lo mismo. O se va triangular creciendo. Y eso se puede determinar también, si tú determináis, por ejemplo, así un perfil y determináis las tensiones en el perfil, vaya a llegar a eso, que al final es lo mismo que trasladar esta sobrecarga de manera vertical. Es un ejercicio que voy a ir haciendo. Simplemente que uno llega como a esa regla como una simplificación, por así decirlo.
¿Algo más? No sé a qué te refieres como límite. ¿Límite en qué sentido? Es que no es criterio. Piensa que yo hasta ahí estoy evaluando, ¿cierto? Y lo que yo voy a considerar es una distribución de tensiones en esta parte. Oh, parece que ya no se puede poner en modo pizarra. Qué mal. Bueno, no importa. Ya, mira. Yo aquí tengo una distribución de tensiones, ¿verdad? Que me las produce el suelo. Bueno, ahora está ahí arriba. Si tú consideráis esta tensión en profundidad va a ser constante. Porque yo en este punto, cuando calcule la tensión, en verdad voy a tener ese mismo QS multiplicado por el K sub A, que va a ser constante. Espérate, lo voy a hacer de nuevo. Si yo calculo en este punto, voy a tener esa carga, ¿ya? Que va a ser constante producida por esta carga QS. Si voy calculando en profundidad, siempre voy a tener esa carga. Si yo calculo aquí, tengo que considerar esa carga y esa carga va a ser de 20. Y siempre va a ser de 20. No va a variar. Y yo además aquí voy a tener el aporte que me va a hacer el gamma por el H, ¿ya? Es lo mismo que hicimos en el anterior, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Por eso, de hecho, incluso da hasta lo mismo que sea eh, horizontal o distribuida en la diagonal. Debería dar lo mismo, de hecho. Porque yo estoy como calculando justo en ese punto, y en ese punto mi carga es 20. No sé si se entiende. Igual ahí. Lo que sí podría cambiar es cuando calculamos el aporte, ¿ya? Ahí sí debería cambiar porque ahí hay una distancia mayor y bla, bla, bla. Y ustedes cachan eso. Ya, ¿algo más? Ya, parece que no. Ya, ¿preguntas de otra cosa? Ya sí, que la fórmula que tiene la LEU para el índice de vacíos sale un P de referencia. ¿Ya? Ya. No sé si es claro. Entonces quería saber si la fórmula siempre tiene que ser así, porque en ese caso, no, en verdad es como para concluir, pero, pero no sé qué sabes tú como de ese P de referencia. Mira, es que en teoría SP de referencia es como... ¿Cómo explicarlo? Es como tener como, por así decirlo, como la unidad en la que vaya a estar evaluando. Generar SP de referencia es como eso. Y además también marca el punto en que se vuelve como normalmente consolidado. ¿Ya? O sea, lo digo porque cuando uno grafica en Excel la función que Sí. uno obtiene al final no sale ese P de referencia, No, porque se va es que como es por eso, es constante, por porque eso. que eso ya es de un poquito más avanzado, yo diría. Que se ve más adelante. Que al final SP de referencia, según yo, lo que marca es como cuando pasáis de un estado, pasáis de un estado normalmente consolidado, que es cuando todo esto es válido, ¿cachai? Pero en general, para ahora no,
yo fuera tú un lomito antes de decir algo que quizás esté malo. Aparte no es algo que sea como vital, por así decirlo. O sea, es que en el laboratorio igual ¿Ya? pasa algo extraño con el índice de vacío. Entonces, como que igual es necesario, no sé, puedo decir como que el gamma tiene tal valor que hace que todos los índices de vacío que están superiores a eso no se cumple o ocurre como un fenómeno en el suelo. Por eso lo pregunto. Mm, Pero, no te entiendo. Es que, ¿a qué te refieres con un fenómeno? Yo creo que puede ser que haya un error en otra parte, yo te diría. O sea, sí, me Dudo imagino que que por sea ahí por el P me de para. referencia que los resultados den extraños. Lo dudo muchísimo. Sí, pues ya de partida los índices de vacío son extraños, pero no sé si solo quedarme con eso, porque igual vimos como lo que era la ecuación estática en clase y quizá el profe quiere como que lo apliquemos, no sé. Uf. eh, no, es que no tengo la resolución del laboratorio, entonces no te podría decir si estáis bien o te equivocaste en otra cosa, o quizás si estáis bien como estáis calculando y el profe quiere que vean algo. ¿Cachai? No sé, Sería como decirte un carril en el fondo porque no sé cómo está el laboratorio, no sé, no he visto las curvas, no he visto nada. Ya, Entonces yo gracias. creo que... ¿Pero le mandaste mail al Benja? No, porque lo empecé súper tarde. Quizá lo haga ahora en la tarde. Sí, mándale, si el Benja es una buena persona, es simpático, buena onda. Así que mándale Ya, nomás. Él antes de hacer todo lo del laboratorio, lo tiene que hacer todo él, así que yo creo que él va a tener más que claro y te va a poder ayudar más rápido. ya, gracias. Sí, obvio. ¿Alguien habló? yo, Bueno, Javiera. José, el ejercicio es la otra semana sí, creo que en sí. la clase. Ah, ya, bueno. Sí, Gracias. es de esto. Y va a ser. Ya aquí no les voy a mentir, es difícil que sea un ejercicio corto. Pero ustedes tienen que estar bien preparados. Para este ejercicio sí tienen que tener su Excel bonito, hecho. Ahí hagan ejercicios de los libros. En el Budo hay harto. Budo capítulo 15. Y José, ahí hagan las posibles Excel y cosas así para que se ayuden y les salga todo más rápido. Y por favor, programen la ecuación fea de Coulomb, que de José, verdad es necesario. Dime. si es que hay movilizaciones, ¿se puede como correr esto o sí va a ser la próxima semana? Yo ahí sí que no te puedo decir nada. Esas son decisiones del profe. Tendrían que hablarlo con él mañana. Ahí yo no tengo nada que ver. Yo soy un súbdito nada más. ¿Cachai? Entonces, ahí háblenlo con él mañana y pregúntenle qué va a pasar, sí. ¿Ya? Ya, vale.